En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Voy primero a leer la epístola, el Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse los días de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos en un mismo lugar, y de pronto vino del cielo un estruendo como de viento que soplaba impetuoso y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y descansaron sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Había a la sazón en Jerusalén judíos piadosos de todas las provincias que hay debajo del cielo. Divulgado el caso, acudió gran gentío y quedaron atónitos, pues cada uno les oía hablar en su propia lengua. Pasmados todos y maravillados decían: ¿no veis que todos esos que hablan son galileos? Pues ¿cómo les oímos cada uno de nosotros hablar en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la región de Libia que confina con Cirene, los forasteros venidos de Roma, judíos y prosélitos, los cretenses y los árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno me ama, guardará mis mandamientos, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos mansión. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, mas el Espíritu Santo Consolador, que el Padre os envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo cuanto os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. No se turbe ni tema vuestro corazón. Habéis oído que os dije: me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, os alegraríais sin duda de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y os lo digo ahora antes que suceda, para que cuando sucediere creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí, más que para que conozca el mundo que amo al Padre y que cumplo lo que el Padre me ha mandado. Estimados hermanos, estamos en la fiesta de Pentecostés, que es una gran fiesta con octava. Tenemos la octava tenemos la octava de Pascua, la octava de Noche de Navidad y también la octava de Pentecostés, porque son las fiestas más importantes del año. ¿Por qué Pentecostés es una fiesta tan importante? Porque se puede decir que es el momento en que realmente nació la Iglesia y que el Espíritu Santo vino a completar lo que Jesucristo hizo. Pues Jesucristo fundó la Iglesia, pero faltaba ese elemento de la acción del Espíritu Santo en los apóstoles, que fueron transformados en este día de estar encerrados y tener miedo y de no saber qué pensar o qué hacer. Desde este momento fue cuando ellos cambiaron completamente y estaban llenos de sabiduría y de fortaleza y de energía. Todo eso venía de la gracia del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, que es como el alma de la Iglesia, de la verdadera Iglesia. Y es por eso que la Iglesia ha atravesado los siglos, a pesar de tantas crisis. Hoy estamos viviendo una crisis tal vez la más grave,
pero siempre ha habido crisis en la historia de la iglesia, siempre ha habido guerras, persecuciones, problemas, y siempre ha salido la iglesia adelante, a pesar de los defectos de los cristianos, a pesar de los defectos del clero, de los problemas que ha habido, porque la iglesia tiene un aspecto humano, y ese es el aspecto humano que está sujeto a crisis, porque la iglesia como tal es una santa, católica y apostólica, no es sujeta a crisis. Pero la iglesia, cuando hay épocas de crisis, pues la iglesia está como escondida y se refugia en menos personas, y son esas personas que realmente mantienen la doctrina, que mantienen la fe, que mantienen la caridad, que mantienen los valores de la iglesia. Entonces ahí está presente la iglesia realmente. Eso se puede decir también, ya lo había dicho en otra ocasión, que todo lo que hay en nosotros que es defectuoso, que es incluso pecado, eso no forma parte de la iglesia, pero porque esas cosas no son santas, no forman parte de las notas de la iglesia. Pero lo que hay en nosotros que viene de la iglesia, que es de la iglesia, por ejemplo, la gracia bautismal, la fe, todo eso es santo y eso es parte de la iglesia. Entonces no hay que confundir cuando vemos a un cristiano que se comporta mal y decir, bueno, es que eso es la iglesia. Pues no, eso no es la iglesia, eso es la parte humana de la iglesia, y no es ahí que debemos fundarnos para juzgar la iglesia como hacen los impíos, los incrédulos, que siempre están diciendo, mira, la iglesia tiene problemas, mira, la iglesia hay gente mala. Sí la hay, pero eso no forma parte de la iglesia, eso es lo que es humano. Y Dios vino a rescatarnos, y lo que Él nos dio pues es su iglesia. Por eso que cuando la iglesia tiene más esplendor y hay más momentos de gloria de la iglesia, pues es cuando el pueblo y los miembros de la iglesia realmente querían comportarse bien y querían seguir lo que Dios les manda, lo que está en nuestra fe, nuestros mandamientos, y que realmente vivían su religión. Entonces esos son los tiempos de esplendor que tuvo la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, en la Edad Media, aunque en la Edad Media no todo fue perfecto tampoco, pero hubo más catolicismo, más cristianismo. Son tiempos de cristiandad, de esplendor de la iglesia. Aquí en México tuvimos un tiempo, como 3 siglos, de mucho cristianismo. Se podría decir que hemos tenido la Edad Media aquí en México, porque era lo mismo realmente, era una sociedad cristiana en la cual todos eran creyentes, y realmente había un esfuerzo en la sociedad por vivir la vida cristiana. Ya la decadencia que vino después de la independencia es una época en la cual las personas, principalmente el Estado, ¿verdad? Quiso independizarse de Dios y vivir una vida pagana y sin Dios, separación de la vida cristiana de la vida social, y eso pues vino a crear una época de decadencia en el cristianismo, y estamos en las últimas etapas de esa decadencia. Lo que estamos viviendo hoy son las últimas etapas. Realmente prácticamente ya no queda gran cosa, son muy pocas personas que realmente viven su fe cristiana en nuestra época, y debemos darle gracias a Dios que seamos todavía uno de los pocos representantes de la iglesia, en el sentido que tratamos de vivir nuestra vida cristiana de una manera íntegra, de una manera completa, y que no estamos mezclando nuestra vida cristiana con herejías, con pecados mortales, con cosas escandalosas, graves,
y que a pesar de que somos pecadores, que no somos perfectos, pero en la gran parte, en lo principal, nos tratamos de conformarnos a nuestra religión como debería ser. Y es una grande gracia tener esa oportunidad de servir a Dios en estas circunstancias de crisis que vive el mundo. Santa Teresita del Niño Jesús, ella leyó un libro que yo tengo, que les puedo conseguir, si que ustedes quieren se lo puedo conseguir, en el que habla del fin del mundo y cómo iba a ser el fin del mundo, según no las revelaciones privadas, sino según la Escritura Santa y la interpretación de los padres de la Iglesia, que eso es algo serio, ¿no? Entonces ella leyó ese libro y ella decía, a mí me gustaría vivir en esa época en que toda la gente va a perder la fe, para poder dar testimonio. Y ella decía que ella consideraba que sería una grande gracia poder estar en esa época en que habría persecución y que pues serían unos pocos los que quedarían. Ella deseó vivir nuestra época, Santa Teresita. Entonces debemos darle gracias a Dios que en nuestra época nosotros podamos dar testimonio, por lo menos con nuestra existencia, aunque no podremos hacer mucho porque mucha gente resiste la gracia y no quieren convertirse, pero el hecho que nosotros estemos aquí, que nosotros todavía conservamos la fe, pues es una gracia muy grande de Dios, porque tiene mucho valor este testimonio y es más meritorio cuanto más difícil es la situación, es más meritorio. Entonces por eso Santa Teresita deseó vivir una época como la que estamos viviendo, y hay que darle gracias a Dios, pero debemos ser muy conscientes de qué es lo que estamos defendiendo, porque estamos aquí, porque estamos defendiendo la tradición, ¿verdad? ¿Qué es lo que es cuestionado de nuestra religión y qué es lo que debemos defender? Porque nuestra religión es exigente y si solo negamos una verdad de nuestra fe, pues ya no tenemos la fe. Así que debemos tener todo lo que se llama el legado de la doctrina, de la enseñanza de Dios y de la Iglesia, debemos mantenerlo completamente. Y si comenzamos a quitar o a dejar, ¿verdad? Como el Papa Francisco, que comienza a decir que esto no es cierto, o que comienza a cuestionar dogmas, entonces eso es un atentado contra la fe. Y cuando una persona no está en gracia de Dios, no profesa toda la fe de la Iglesia, entonces el Espíritu Santo no puede actuar en ella, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que está en pecado mortal, pues el Espíritu Santo ya no la puede ayudar, no la puede iluminar, no la puede guiar, porque ella está en un estado de enemistad con Dios. Están como separados de Dios y como separados de la acción del Espíritu Santo. Y esa es una grande desgracia, ¿verdad? Porque cuando el Espíritu Santo nos guía, pues estamos en el camino del cielo y vamos a salvarnos, ¿verdad? Pero cuando alguien está como divorciado, como separado de Dios, del Espíritu, está divorciado del Espíritu Santo, también. Entonces, esas personas están en un grave problema, porque si mueren en pecado mortal, pues ya sabemos dónde van a ir. Pero no basta. Esa bondad natural que es tan común hoy en nuestra época es la herejía del naturalismo, y mucha gente piensa que para ir al cielo basta ser bueno humanamente,
hablando, ¿verdad? Como se dice, fulanito es buena persona, sí, no, pero no es suficiente. Hay personas que tal vez no hacen daño a nadie, pero no tienen la fe, no tienen el amor de Dios en su corazón. Esas personas, si mueren así, no van a ir al cielo, van a ir al infierno, porque una persona que no tiene la gracia de Dios quiere decir que está en pecado mortal. No hay estados intermediarios, un estado neutro en el cual yo pueda decir, bueno, yo no estoy en gracia de Dios, pero no he hecho ningún pecado. No es posible, porque cuando una persona no está en gracia de Dios es porque ha pecado, porque ha negado, ha rechazado la gracia. Y no hay estados intermediarios. Entonces, que no se hagan ilusiones esas personas que dicen que no hacen mal a nadie, que son buenas, que son amables, que son aparentemente buenas personas, pero que viven separados de la gracia, porque no van a misa, porque no se confiesan, porque no están en gracia de Dios. Entonces, forzosamente alguien que está separado de la gracia está en pecado mortal. No hay estados intermediarios. Y Santo Tomás decía que los niños, cuando empiezan a tener edad de razón, es cuando adquieren, por ejemplo, pongamos un niño que no está bautizado, que es un niño que no ha recibido la gracia del bautismo, pero que está creciendo, y a momento dado él adquiere el uso de razón, porque un niño pequeño no tiene uso de razón. Entonces, cuando él adquiere uso de razón, él ve el uso de razón, nos da conciencia de que hay un orden en el mundo, y que hay un orden del bien y que hay un orden del mal, y que el orden del bien pues finalmente se refiere a Dios, y que ese niño, al tomar conciencia de que hay el bien y que hay el mal, y que hay que aceptar el bien y hay que rechazar el mal, y que hay un orden en la vida que hay que aceptar porque viene de arriba, y si ese niño lo acepta, ese niño está en gracia de Dios. Es lo que dice Santo Tomás. Y si ese niño lo rechaza, está en pecado mortal. Entonces, ya en el momento en que el niño toma conciencia del bien y del mal, y del orden de Dios y del desorden del demonio, del mundo, entonces ahí ya está escogiendo, y ya no se puede quedar neutral. Él está en gracia de Dios o él está en pecado mortal. Es lo que dice Santo Tomás de Aquino. Y ese estado se extiende a toda la vida. En esta vida no hay estados neutrales. O sea, Dios, cuando creó a Adán, no lo hizo en un estado natural. Dios hubiera podido hacerlo, pero no lo quiso hacer. Y entonces, cuando creó a Adán, no solo le dio su naturaleza humana, ya lo creó en estado de gracia. Ya Adán tenía la gracia de Dios. Entonces, de hecho, el estado natural puro nunca ha existido. Y Dios no quiere que haya estado natural puro, porque Dios ha decidido que Él nos dio su vida de gracia. Y ahorita el orden normal de las cosas es que no basta ser bueno humanamente, hay que ser bueno sobrenaturalmente, hay que tener la gracia de Dios y hay que tener la caridad. Entonces, una persona que no tiene la caridad, pues está peleada con Dios, es enemiga de Dios. En el fondo es enemiga de Dios. Hay personas que dicen que sí, es que yo no estoy contra Dios, pero estoy viviendo en pecado mortal. Pues ese estado ofende a Dios profundamente, y esa persona no es enemiga de Dios, aunque diga lo contrario. En el fondo de su alma él está en rebelión contra Dios, porque no acepta
un precepto importante de Dios. Y ese estado es inevitable, ¿verdad? Como hay personas que dicen, no, es que yo no hago mal a nadie, yo ayudo a los demás, pero nada más me doy la libertad de hacer un pecado mortal, y no quiero dejarlo. Entonces esa persona está en pecado mortal, no se puede salvar así. Con más razón aquellos que niegan las verdades de la iglesia, ¿verdad? La iglesia, por ejemplo, los que están fuera de la iglesia, las religiones que están fuera de la iglesia, pues no son medios de salvación. Y la iglesia siempre ha enseñado pues que si alguien se hace de otra religión, pierde la gracia y que no se puede salvar. Entonces quiere decir hay religiones, por ejemplo, con protestantes, que casi todo lo que dicen es como lo que decimos los católicos, pero ellos niegan una verdad, o dos, o tres, aunque fueran pocas, aunque fuera solo una, ya no es la religión católica, ya están fuera, ya son herejes, ya por una sola negación de una sola verdad, ya la iglesia los excomulga, y pueden irse al infierno si no se retractan. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es un todo que no se puede negar, no se puede tomar y dejar como en el supermercado. No estamos en un supermercado, nuestra religión no es un supermercado. Debemos tomarla toda como es. Y si yo niego una sola verdad de la que Dios nos ha enseñado, es como decir que Dios es mentiroso porque se equivocó en una cosa. Y es suficiente. Y el que niega una cosa, pues niega todo, porque se puede cuestionar toda nuestra religión si una cosa es falsa. Es muy importante este principio de que aceptemos todo lo que Dios nos propone, lo que Dios nos enseña, debemos tomarlo enteramente. Y así la acción del Espíritu Santo es como un regalo que nos viene cuando nosotros aceptamos la fe, cuando nosotros estamos en gracia de Dios. Entonces la acción del Espíritu Santo está presente en nuestra vida. Una persona que está lejos de Dios, que vive en pecado mortal, pues ¿cómo lo va a ayudar el Espíritu Santo? ¿Cómo lo va a fortificar? ¿Cómo lo va? Si leemos la misa de hoy, la secuencia del día de hoy es muy, muy bonita. Ahí dice cómo el Espíritu Santo nos fortifica, nos ilumina, nos guía en nuestra vida. Es muy bella la misa de hoy, la pueden leer con atención los que tienen misal y leer la traducción en español, y ahí se ve la belleza de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero esa acción del Espíritu Santo es más profunda en aquellos que tienen una vida cristiana más profunda. Lo elemental es aquellos que tienen la fe, que aceptan toda nuestra fe. Pues sí, hay una acción del Espíritu Santo, pero esa persona, si además de tener la fe, tiene la gracia, tiene una vida ferviente de oración, se acerca a los sacramentos, por lo menos hace la comunión espiritual para aquellos que no tienen la misa, que dicen el rosario con devoción, no como máquinas, y entonces una persona más se acerca a Dios, más la acción del Espíritu Santo es fuerte en su vida, más el Espíritu Santo la ilumina, la guía, la fortalece, le hace comprender la voluntad de Dios. Entonces es muy importante que nos acerquemos a Dios para que el Espíritu Santo esté presente en nuestra vida. Es no solo tener el nombre de cristiano, no solo es también tener la gracia de Dios, sino tener una vida de cercanía al Espíritu Santo por la vida cristiana, de una práctica fiel de la vida cristiana, sobre todo de la oración, de los sacramentos, ¿verdad? Como se dice en la iglesia hay 7 sacramentos, son como las vías, los ríos por los cuales Dios nos da su gracia. Esa gracia se recibe por los 7 sacramentos.
la gracia que la recibimos por los 7 sacramentos, pero una vez que la recibimos, nosotros podemos ser como un pequeño contener esa agua de la gracia, ¿no? Pero en nosotros, cada vez que hacemos una buena obra, que rezamos con amor, con fe, con verdadera devoción, esa gracia aumenta en nuestra vida. A la medida que tenemos más caridad, la gracia de Dios en nuestra alma aumenta. Entonces es importante que tengamos el sentido de que hay que hacer actos. No basta ir a misa y sentarme ahí y estar oyendo. Hay que tener actos. Entonces hay que unirse a la misa con amor, con devoción. Hay que hacer buenas obras. Hay que rezar, hay que decir el rosario. Hay que hacer sacrificios, hay que hacer nuestro deber por razones de fe, por razones de caridad, y entonces la gracia en nuestra alma aumenta, y ese grado de gracia va a ser el grado de felicidad en el cielo. Cuando una persona tendrá más gracia, más amor de Dios en su corazón, en su alma, ese será el grado de su felicidad en el cielo. Entonces, esta vida estamos construyendo nuestra eternidad. ¿Cómo va a ser nuestro cielo? Va a ser mejor, vamos a estar más cerca de Dios, vamos a ser más felices. Eso depende de los actos que yo haga ahorita. Depende del grado de caridad que yo tenga. El grado de caridad siempre es lo mismo, es el mismo grado de la gracia. Entonces, una persona tiene una gran caridad, pues tiene un gran grado de gracia, y si una persona tiene un gran grado de gracia es porque también tiene un gran grado de caridad, no se puede disociar. Así que debemos no perder el tiempo en esta vida. Hay personas que no pierden su tiempo para hacer dinero, están corriendo, no se les olvida nada, todo lo hacen bien, con tal de ganar un poquito más de dinero. ¿Y de cuánto les va a durar ese dinero? Para esta vida nada más. Mientras que nosotros, cuando hacemos buenas obras animadas de la fe y de la caridad, eso nos va a ganar una felicidad mayor en la eternidad, para toda la eternidad. Es una grande oportunidad, ¿verdad? Es que voy a decir bien mi rosario con atención, voy a rezar con mucho fervor, con mucha fe. Estás ganándote el cielo, un cielo mejor, ¿verdad? Hay personas que estudian muchos años para tener un título de una profesión, para ganarse la vida. Estudian muchos años, años completos de estudio, solo para tener ese título que les va a servir en su vida. Pues pongamos que vivan, no sé, incluso si viven muchos años, esa profesión les puede servir unos 30, pongamos 40 años. Bueno, nada más para eso hicieron grandísimos esfuerzos, porque sabían que eso comprometía su futuro. Entonces también en la vida cristiana es igual, pero igual en cierto sentido, porque no es igual en cuanto a la eternidad. No es igual 30 años que toda la eternidad. No es igual. Entonces vale la pena hacer esfuerzos en la vida cristiana, vale la pena rezar un poco más, no solo lo que yo considero que debo rezar, que es obligatorio, no, lo que no es obligatorio, así por gusto, por placer. Yo voy a rezar un rosario más, voy a rezar más de lo que rezo habitualmente. ¿Es tiempo perdido? No, es para ganar la eternidad. Entonces hay que tener conciencia de eso, porque si no, sabiendo todo lo que sabemos de nuestra religión y no lo hacemos, es porque no hay suficiente fe, no se tiene fe, por eso no se hace. Aquellos que dicen sí, yo creo en todo, pero después no hacen nada,
es porque no tienen mucha fe. Son católicos que tienen una fe blandengue, débil, apenas que vive, una fe que apenas vive, no tiene fortaleza, no tiene consistencia, porque no hacen obras, porque no les interesa, no les parece importante. Ah, sí, yo creo en eso, sí, yo creo en el cielo, yo creo que hay el cielo, que hay el infierno, que hay... Sí, pero nada más, pero no se ve que en su vida esto tenga ninguna incidencia. No hacen nada por aumentar esos méritos que tienen una consecuencia eterna para nuestra felicidad en el cielo. Y es falta de fe, nada más. O sea, y podemos decir que todos faltamos de fe porque podríamos hacer más. Y en la medida que hacemos esfuerzos y que nuestra vida cristiana no es solo una formalidad, porque para muchos católicos la vida cristiana es una formalidad. Yo tengo el nombre de cristiano, yo me bautizaron en tal lugar, tengo el título de certificado de bautismo, yo voy a misa a calentar una silla y nada más el domingo, y es todo. Y piensan que están bien así. Es una formalidad, su vida cristiana es una formalidad. Y eso es lo que esos católicos de nombre son los que han permitido que, gracias a esa mentalidad de esa gente, es que lo que ha permitido que haya una crisis en la iglesia, porque vino esta crisis en la iglesia y nadie resistió. Algunos resistieron, pero después bajaron los brazos, porque no quisieron abandonar su estatus, como hoy dicen, su estatus, su comodidad, sus privilegios, su vida social. Entonces veían que su religión estaba atacada, que había muchas cosas malas y no hicieron nada por conservar la fe en sus familias, porque de combatir el modernismo, combatir las herejías que andan ahorita por todos lados, luchar para mantener la tradición. Entonces no, se conformaron diciendo, no, es que qué voy a hacer si yo después en mi parroquia ya no me voy a poder ir o van a hacerme problemas. Entonces esa gente son católicos tibios, católicos liberales, flojos. Entonces eso no da santos, eso no da héroes, eso no da incluso habitantes del cielo, porque hay personas que tienen una gran responsabilidad en cosas que han hecho y que nunca las han reparado, que nunca han pedido perdón a Dios y que su alma está en peligro de condenación. Ahora, estos días hubo esos sacerdotes en Alemania que hicieron matrimonios de homosexuales. Se pusieron de acuerdo, hicieron muchísimos matrimonios homosexuales. Y qué responsabilidad para esos sacerdotes, esos obispos que están promoviendo el pecado, la impureza. Y San Pablo dice que los homosexuales no irán al cielo. San Pablo lo dice. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a la Biblia le van a recortar algunas páginas? ¿Qué es lo que piensan hacer ahora? Bueno, en esa situación el Espíritu Santo no puede actuar cuando se lo contradice, porque la Escritura es obra del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Entonces se está arrancando la fe de la gente cada vez más, y la acción del Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia, es lo que le da fuerza, que da consistencia a la iglesia, lo que hace que la iglesia continúe, pues se está alejando de este mundo, y esta iglesia oficial se está volviendo un esqueleto. Es como un esqueleto. Lo que queda de la iglesia hoy son las estructuras, son los cargos. Algunos dicen, es que yo soy obispo de no sé dónde, yo soy el papa.
Sí, pero el contenido de la iglesia, ¿dónde está? Le han vaciado de su fe, le han vaciado pues así, sin fe no hay gracia ni caridad. Entonces es un esqueleto lo que queda de la iglesia actualmente, de la estructura oficial. Pero ¿dónde se refugia la iglesia? La verdadera iglesia, pues en aquellos corazones que quieren ser fieles y que aceptan toda nuestra religión, no a medias, no están poniendo, o que digan yo acepto, como algunos católicos liberales o con unos tradicionalistas que son católicos liberales, que dicen sí, yo acepto todo, pero en su vida no se nota, no se comportan bien. Tampoco ellos son muy representativos de la verdadera iglesia. Esos católicos blandengues, que en el fondo son tibios, porque no quieren hacer esfuerzos. Quieren una religión de hábito, así de comodidad, sin esfuerzos. Esa es la mentalidad del mundo moderno, que hoy los esfuerzos hay que excluirlos. No hay que hacer esfuerzos, no hay que luchar. No, se necesita una vida cómoda, una vida agradable, en la cual no haya nada que nos moleste, nada que no nos guste. Esa es la mentalidad del hombre moderno, que solo quiere gozar, solo quiere disfrutar. Entonces los hijos se los educa en esa mentalidad, y son niños, son jóvenes que no son capaces de ningún esfuerzo. Cuando hay lucha, cuando hay combate, no, ellos desertan. Entonces, porque se los acostumbró a esa vida, a la vida de comodidad, no hay exigencias, no hay sacrificios, no hay esfuerzos. Entonces ellos consideran que todo eso no tienen por qué hacerlo, porque es es algo que no tienen obligación, porque ¿por qué van a tener que hacer algo que les molesta? Esa es la mentalidad que hace que nuestra sociedad se está destruyendo, se está desmoronando, y cada día es más difícil vivir en una sociedad porque no hay virtudes. Y entonces, ¿cómo se puede practicar? ¿Cómo se puede hacer algo bueno si no se hacen esfuerzos? ¿Cómo se puede tener virtudes si no se hace esfuerzos? No se puede. Entonces, entonces la gente busca solo el placer, solo las conveniencias, y todos dicen, es que yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello, pero no tienen obligaciones, no quieren obligaciones, pero sí exigen. Entonces, en la sociedad ahorita lo que queda de otros tiempos de virtudes cristianas es lo que mantiene la sociedad todavía, más o menos. Pero cuando desaparezca ese poco de virtud que queda de las antiguas generaciones, de cuando había más cristianismo, cuando eso se derrumbe, entonces estas nuevas generaciones van a quedar como abandonadas, como desnudas delante de una situación cada vez más infernal. Es lo que estamos viviendo, un mundo infernal, cada vez peor. Es irrespirable el ambiente, el clima que vivimos hoy. Pero ¿cómo se construye una sociedad? Porque una sociedad es estable, porque una sociedad es próspera, porque una sociedad está bien, pues es porque hay los miembros de la sociedad son trabajadores, son honrados, tienen virtudes, tienen cualidades, y eso es lo que hace que la sociedad esté unida, que la sociedad sea próspera, que la sociedad esté estable. Pero si los miembros de una sociedad no tienen virtudes, no tienen obligaciones, no tienen nada, esa sociedad se va a derrumbar, se va a hacer un caos, se va a hacer una anarquía, o se va a hacer una revolución, y para allá vamos. La sociedad cada vez es menos consistente, y uno oye hablar aquí y allá como incluso hay tanta corrupción, no solo a nivel político, porque siempre hablamos de política, no, a nivel de las personas hay mucha corrupción.
mucho robo, mucho engaño, mucha astucia, mucha deshonestidad. Y es una sociedad que se vuelve que no se puede vivir así. Es muy difícil vivir en una sociedad así, cada vez peor. Cada vez habrá más crímenes, porque una persona que no tiene virtudes, pues va a hacer el mal. ¿Qué quiere decir? La virtud es esa cualidad que tenemos para hacer el bien. Pero si desaparece la iglesia, desaparece el cristianismo, ¿quién va a infundir las virtudes a las almas? Las virtudes que las recibimos ya el día del bautismo, no solo recibimos la gracia de Dios, recibimos todo lo que dice en el cortejo de las virtudes: la fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza, la templanza, la justicia. Todas las virtudes las recibimos el día del bautismo. O sea que ya el niño, cuando ya está bautizado, aunque todavía no sea consciente, pero ya tiene esas virtudes. Y esas virtudes son las que nos ayudan a hacer actos. Por ejemplo, para que alguien me tenga paciencia, esa persona debe tener, para que pueda tener paciencia, debe tener la virtud de paciencia. Si no la tiene, no me va a tener paciencia. Y todos necesitamos que nos tengan paciencia, de alguna manera. Entonces, si no hay paciencia, pues va a haber siempre problemas, ¿verdad? Si hay dos personas que están casados y no tienen paciencia, pues su matrimonio no va a durar, se van a divorciar al primer disgusto. Porque hoy se ve mucho en las personas esa susceptibilidad exacerbada, que por cualquier detalle se ponen violentos, no pueden soportar que los contraríen. Se tiene que hacer todo como a ellos les gusta, porque así los acostumbraron desde niños a hacer siempre su gusto, y finalmente son egoístas. No tienen virtud de paciencia, no tienen virtud de caridad, no tienen virtud de fortaleza, porque para hacer nuestras obligaciones hay que tener fortaleza. Pero a los niños nunca se les enseñó a trabajar, a hacer las cosas sin quejarse, a hacer sus obligaciones aunque no les guste. Entonces no tienen fortaleza, no tienen paciencia, son unos gelatinas humanas. Y eso es lo que está destruyendo nuestra sociedad, y eso es lo que está destruyendo la iglesia, porque los católicos no son buenos para defender su fe, no son buenos ni para practicarla. ¿Cómo la van a defender si no saben ni siquiera practicarla? Entonces, la acción del Espíritu Santo existe, pero hay que preparar el terreno. Para que el Espíritu Santo venga, debemos preparar el terreno, ¿verdad? Si queremos, por ejemplo, que venga la lluvia en un campo, pues primero debemos limpiar este campo de todas las hierbas malas, ¿verdad? Que podría ser como los defectos humanos, quitar la hierba mala, después trabajar la tierra. Y esos son los esfuerzos de cada día para vivir bien nuestra vida cristiana, para quitar lo malo y hacer lo bueno, pues hacer los surcos y después sembrar, y después cuidar de esa siembra, ¿verdad? Y ya se necesita el agua para que dé crecimiento, ¿verdad? Se podría comparar esto con la gracia de Dios, con la acción del Espíritu Santo, que es la que nos da el crecimiento a nosotros. Pero nosotros debemos preparar el terreno. No hay que esperar que Dios haga todo, como esas personas que se sientan y dicen: ay, a ver si Dios me ayuda, ay, Dios mío, ayúdanos, y ahí sentados esperando que Dios haga todo. Y Dios no lo quiere hacer así. Dios quiere que nosotros hagamos mucho. Como decía San Ignacio de Loyola, decía: nosotros debemos hacer todo como si todo dependiera de nosotros, como si todo dependiera de nosotros, y debemos esperar todo de Dios como si todo dependiera de Dios. O sea que el hecho de que nosotros nos portemos bien no excluye tampoco la confianza en Dios,
y que Dios nos ayude. Pero debemos hacerlo como si todo dependiera de nosotros. Como si Dios no va a hacer nada por nosotros, debemos hacerlo nosotros. Y después tener la confianza como que si todo depende de Dios, porque aún así todo depende de Dios. Pero a veces Dios nos utiliza a nosotros para hacer el bien. Entonces nosotros no debemos decir, ay, que Dios haga todo, ¿verdad? Entonces, y en el domingo pasado les hablaba de la devoción al corazón inmaculado de María, y hablaba sobre todo de cómo debemos imitarlo, pero también debemos imitarlo, claro está. Por eso ese corazón era el templo del Espíritu Santo. El corazón de Inmaculado de María era el templo del Espíritu Santo, estaba llena del Espíritu Santo, porque era un alma fiel y siempre, nunca le negó nada a Dios, nunca estuvo ociosa. La Virgen tenía una gracia especial porque era inmaculada. Claro está, no estamos a su nivel. La Virgen, incluso cuando dormía, tenía conciencia, incluso cuando dormía. Así que incluso durmiendo ella rezaba, ella estaba pensando en Dios, ¿verdad? Nosotros no somos así, ¿verdad? Pero ese corazón inmaculado nos dio el ejemplo. No solo es una cuestión de que alguien nos diga haz esto, pero el ejemplo también, ¿verdad? Entonces la Virgen María nos dio el ejemplo. Toda su vida es un testimonio de fidelidad a la gracia y a su deber, porque la Virgen no era una persona piadosa que se sentaba y que decía, ay, a ver si Dios nos ayuda, a ver cuándo Dios nos ayuda, y no hacía nada. No, la Virgen María nunca se sentó a decir eso, ella fue activa. Y cuando meditamos los 15 misterios del Rosario, pensemos en eso, porque cuando enunciamos el misterio, en cada misterio del Rosario enunciamos el misterio, pues hay que pensar en eso, ver qué hizo la Virgen María, por qué, cómo lo hizo. De eso se trata. El Rosario consiste también en meditar en los misterios del Rosario, no en decir solo es primer misterio, segundo misterio, con una máquina, y no pensar en qué está uno diciendo así, quedarse así como que con una máquina decir las cosas, pero no, se enuncia el misterio para que pensemos en el misterio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hizo la Virgen en ese momento? ¿Qué hizo su corazón inmaculado? Entonces ese corazón que nos ha dejado el ejemplo. Por eso el día que vino el Espíritu Santo estaban todos los apóstoles reunidos, y es la Virgen que los preparó, porque ella era la más indicada, porque ella era la Madre de Dios, porque ella era la Inmaculada, porque ella era su corazón inmaculado, era el que la animaba y que fortalecía a los apóstoles, que los preparó desde el día de la Ascensión hasta el día de Pentecostés. La Virgen estuvo con los apóstoles en el cenáculo preparándose, ¿verdad? Preparándose en la oración, en la meditación, y por eso cuando vino el Espíritu Santo, pues los apóstoles estaban muy bien preparados, porque la Virgen los preparó. Entonces, ¿queremos recibir al Espíritu Santo? Sí, cuando vengo a misa, cuando voy a comulgar, pero estoy bien preparado, me he preparado bien, o estaba distraído en la misa, estaba pensando en otras cosas, en mis preocupaciones, no me preparé durante la semana. La semana es una preparación a la misa que viene el domingo que viene, es una preparación. San Luis Gonzaga, él comulgaba todos los días, entonces pasaba mediodía después de la comunión dando gracias de la comunión, y pasaba mediodía para prepararse a la próxima comunión. Él era un santo. Bueno, nosotros debemos imitar eso también, ¿verdad? Se puede decir que todos nuestros actos de la semana son una preparación a nuestra próxima misa, a nuestra próxima comunión. ¿En qué estado vamos a recibirla? Si no hemos rezado bien, si no hemos hecho bien nuestras obligaciones, si no nos hemos portado bien,
pues la comunión no nos hará tanto bien porque estamos mal preparados. Pero si nos hemos preparado, entonces esa comunión, el Espíritu Santo va a venir en abundancia, mejor, cada vez mejor, porque hemos preparado nuestra comunión. Y así, cuando la Virgen María recibió el anuncio del ángel que iba a ser la Madre de Dios, fue la primera comunión de la historia, porque la Virgen, en ese momento, el Verbo se hizo carne en su seno. Se podría decir que es como si hubiera comulgado, porque lo tenía en su seno. ¿Y cómo se preparó ella? Bueno, Dios también le ayudó, ¿verdad? Porque ella fue concebida sin pecado original, ya era llena de gracia desde su inmaculada concepción. Estaba muy bien preparada la Virgen para recibir la primera comunión, su primera comunión, ¿verdad? Por eso la recibió también y llegó a ser la Madre de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos que el Espíritu Santo esté presente en nuestra vida, sí lo estará, pero debemos invocarlo, debemos tener fe, seguir sus inspiraciones, porque hay cosas que a veces no hacemos, que podíamos hacer y que también Dios nos inspira que las hagamos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces podemos hacer rezar algo y no lo hacemos por pereza, o que este es el momento de hacer algo que podemos y no lo hacemos por Dios, ¿verdad? Entonces, esas oportunidades que Dios nos presenta, pues hay que aprovecharlas. Y de fidelidad en fidelidad, pues ella llegó a ser Madre de Dios, siempre fiel, siempre. O sea, ese es el ejemplo inmaculado, la Virgen María. Ni en los santos hay eso, porque muchos santos tuvieron pecaditos, a veces eran pecadores y se convirtieron, pero incluso cuando se convirtieron, pues no eran perfectos, tenían a veces alguna debilidad. Pero la Inmaculada Concepción no. ¿Bueno? Para que no diga el Papa Francisco que la Virgen era pecadora como nosotros. Es una blasfemia, es una herejía. Entonces, pero cuando uno se acerca a las personas buenas, uno recibe un buen influjo y uno se hace mejor. Por eso es bueno tener buenas amistades y no malas amistades. Y cuando uno se acerca al fuego, pues uno recibe calor. Entonces hay que acercarse al corazón inmaculado de María para que nos dé un corazón bueno, un corazón fiel, pero un corazón fuerte. Porque hoy el catolicismo liberal es muy sentimental. Entonces solo quieren que haya corazones buenos, pero no quieren que haya corazones fuertes. No quieren que haya corazones combativos, combaten el mal, que odian el mal. No quiere eso. El catolicismo liberal es blandengue. Y eso ha hecho mucho daño al cristianismo. Mucha gente está contaminada de esa mentalidad hoy. Muchos de los que se dicen católicos son incapaces de tener ese espíritu de combativo. Pues tengamos presente que el corazón inmaculado de María no era así. Y que esa imagen que nos han querido dar de la bondad del corazón inmaculado de María o del Sagrado Corazón de Jesús no es esa que propone el catolicismo liberal. No, hay que ser buenos, sí, pero el que es bueno por el hecho mismo odia el mal, y si no odia el mal no es bueno, es falso. Entonces debemos odiar el mal y combatirlo. Por eso la Virgen María fue ella que aplastó la cabeza de la serpiente. Ella es a quien teme más el demonio. ¿Por qué le teme tanto el demonio a la Virgen María? Es que la Virgen le tiene miedo a la Virgen María, porque ella es combativa, ella está contra el demonio, lo combate el pecado, el mal. Entonces no nos hagamos esa idea falsa de la bondad cristiana, que es pasiva, que es blanda y que no hace esfuerzos, no hace sacrificios, no lucha. Esa no es la bondad cristiana.
y nos han engañado, nos han vendido una bondad que no es la bondad cristiana, nos han estafado con ese modernismo que nos ha vendido una bondad que no es bondad, sino que es debilidad y que es incluso complicidad con el mal, y eso no debe ser. Entonces pidámosle en este día de Pentecostés a Nuestra Señora, que estuvo en medio de los apóstoles, que también prepare nuestros corazones para recibir a nuestro Señor, a recibir al Espíritu Santo, para ser dóciles a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Seamos dóciles, porque el Espíritu Santo actúa en nuestros corazones, y si no lo vemos es porque no rezamos. Alguien que no tiene vida de oración, cuando el Espíritu Santo le hace una inspiración, no lo percibe, porque está completamente atontado y no tiene vida de oración, no tiene vida de fidelidad a la gracia. Entonces cuando Dios actúa en su alma, no lo percibe. Y con una persona que reza, que tiene vida de oración, no basta rezar, hay que tener vida de oración. Quiere decir que a uno le gusta rezar, que uno lo hace con gusto. Entonces la persona sí percibe la acción del Espíritu Santo en su alma, porque está cerca de Dios. Bueno, si nuestro corazón está lleno de apetitos carnales, de apetitos humanos, de materialismo, de placeres humanos, ¿cómo va a percibir la acción del Espíritu Santo si el alma ya está llena de cosas inconvenientes? Por lo menos está llena de mundanidad, ya no percibe la acción de Dios, está cegada. Entonces en este mes, todavía mes de María, todavía tenemos el domingo que viene, estamos todavía en el mes de mayo. Entonces particularmente invoquemos a Nuestra Señora y que nos quite esas vendas de nuestro corazón, para que veamos la voluntad de Dios y que la hagamos con fortaleza, con esfuerzo, con sacrificio, cueste lo que cueste, ¿verdad? Y lograremos llegar al cielo, y un cielo mejor para aquellos que habrán hecho esfuerzos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.